Ana, como parte del equipo de recursos humanos, tenía que definir y gestionar un plan de competencias y desarrollo, pero no encontraba una solución que se adaptara a las necesidades de su compañía. ¿Qué podía hacer? Dio con Endalia HR, cuyo software de competencias y desarrollo le permite diseñar todo el proceso mediante unas sencillas opciones de configuración. Ahora Ana ha diseñado el catálogo de competencias y habilidades. Cada empleado puede realizar su autoevaluación de competencias y solicitar una valoración a colaboradores y superiores. Además, cada profesional puede elaborar su plan de desarrollo y formación junto con su manager, y todo queda registrado en la herramienta. Gracias a Ana y a Endalia, la compañía ha logrado el crecimiento profesional de sus empleados, que se refleja en la productividad de la organización. Hola, buenos días. En primer lugar, bienvenidos todos a este nuevo webinar sobre evaluaciones de competencias. Mi nombre es Esmeralda Alexandre, dirijo toda la parte de desarrollo en Endalia, de desarrollo de negocio, y los últimos 10 años de mi carrera he estado vinculada a la dirección de la parte de operaciones, implantando proyectos de gestión vinculados a HCM. Vamos a empezar con la sesión y veremos un poco todo lo que tiene que ver con los aspectos a valorar dentro de un proceso de evaluación de competencias. Empezamos. Bueno, el título de la sesión es ¿Cómo definir un modelo de competencias y desarrollo profesional? Vamos a tratar distintos temas que nos permitan identificar cuáles son las claves que debemos de plantearnos a la hora de desarrollar este tipo de procesos dentro de nuestra compañía o bien a la hora de evolucionar los modelos que tengamos, de los que dispongamos. Para participar en el webinar vamos a hacer una primera parte de la sesión donde explicaremos el contenido teórico y del modelo. Y al final dejaremos un espacio para que podáis plantearnos preguntas más concretas o alguna cosa que os haya generado alguna duda o alguna inquietud. Y de esta forma lo tendremos más ordenado y seremos capaces de cubrir toda la expectativa que tengáis en cuanto a la resolución de preguntas. Primero, por contextualizar un poco y aquellas personas que no nos conozcáis o que no hayáis identificado a qué se dedica Endalia, vamos a poner un breve vídeo que os dé una imagen de la compañía para que seáis capaces de ubicarlo. Bueno, muy bien. Una vez que os hemos pasado un poco el resumen de qué somos y a qué nos dedicamos, vamos a entrar en materia. En primer lugar, vamos a contextualizar el modelo de desarrollo de talento. Vamos a indicar cuáles son las pautas y las claves que debemos de valorar. En segundo lugar, veremos todo lo vinculado a la definición de roles y itinerarios que nos permitirá definir modelos de evaluación de competencias mucho más acotados y mucho más vinculados al modelo de negocio en el que estemos participando, en el que estemos inmersos. Trabajaremos el proceso principal de desarrollo, identificaremos cuáles deberían de ser los aspectos que deberíamos de valorar a la hora de identificar las diferentes fases y formas del proceso. Identificaremos cómo conceptualizar un mapa de talento y os enseñaremos algún ejemplo para que os pueda dar alguna idea de ver cómo
readaptar el que tengáis disponible o bien definir uno nuevo. Y luego veremos también un resumen sobre diferentes modelos en los que podéis sustentar este tipo de procesos que os permitan gestionarlo de una forma mucho más eficiente. Primero vamos a contextualizar el modelo, vamos a sentar un poco las bases para centrar sobre qué vamos a trabajar. En primer lugar, identificar el objetivo de un modelo de desarrollo de talento se basa mucho en contribuir a todo lo que tiene que ver con desarrollar la transformación organizativa. Al final, las organizaciones conforman culturas diferentes y lo que debemos de velar con estos programas de desarrollo es intentar transformar o evolucionar la organización a lo que queremos, al objetivo que queremos en lo que se convierta. Esto lo haremos a través del desarrollo profesional de todas las personas que contribuyen a los objetivos de la compañía. Por otro lado, tenemos que valorar todo lo que tiene que ver con los modelos de evaluación de competencias como algo que transforma la organización y que debe de trabajar en distintas líneas. Por un lado, debe de estar soportada por el liderazgo de los managers que van a impulsar todo este proceso. Al final, desde la dirección general, desde recursos humanos, desde la dirección de recursos humanos, se va a marcar cuál es la pauta de la compañía, cuál es la estrategia en los modelos de desempeño, de competencias y de planes de carrera, y tiene que soportarse por la implicación de los managers en este tipo de procesos, que son piezas clave a la hora de desarrollar a los equipos. Por otro lado, la cultura de la organización afecta de forma transversal, porque al fin y al cabo partimos de esa cultura que tengamos en ese momento y debemos de fomentar cuál es la cultura que queremos inculcar con estos programas, con estas evaluaciones de competencias. Al final, la definición de estos perfiles de competencias va a marcar qué es lo que competencialmente la organización valora y posteriormente lo que nos permitirá será ver hacia dónde lo queremos evolucionar. Y por último, el desarrollo del talento. Estos 8 puntos que os trasladamos son cuestiones que influencian el resultado, bueno, la definición y el resultado de este modelo que definamos. Por un lado, el rendimiento de los equipos. El identificar cuál es la eficiencia y cuál es el rendimiento de los equipos nos va a permitir orientar el proceso de una manera o de otra. El identificar cuál es la política de retribución que está alineada con estos planes. Igual que en sesiones anteriores estuvimos trabajando todo lo que tiene que ver con dirección por objetivos, hoy vamos a ver todo lo que está vinculado a la dirección por competencias. Próximamente lo que haremos será concretar todo eso en cómo debemos de trabajar todos los procesos de compensación anual que toman como inputs los outputs que hemos tenido tanto en objetivos como en competencias. Hay que tener en cuenta cómo tenemos definido todo lo que tiene que ver con la política de formación, los planes de carrera, todo lo que tiene que ver con la evolución de las personas, su trayectoria profesional dentro de la compañía, si las tenemos identificadas o si no. Aspectos vinculados a la movilidad, tanto geográfica como funcional dentro de la compañía. Identificar qué personas estarían dispuestas a hacer qué movilidades puede ser un punto clave dentro de los procesos de evaluación de competencias. Identificar todo lo que tiene que ver con las distintas promociones que los colectivos pueden hacer, incluso con los planes de sucesión, ¿no? Que estarían más orientados a planificación de plantilla, donde debemos de ser capaces de identificar posiciones clave que puedan sufrir riesgo en caso de que sean desocupadas y que tengamos que tener cierta previsión para ocupar en un futuro. Y por último, cómo organizamos el trabajo, cómo distribuimos las cargas de trabajo, lo cual nos va a poder permitir identificar esos roles e itinerarios que nos acoten y nos hagan más concretas las distintas posiciones, ¿no? Y esto también nos ayudará a definir y a proyectar dentro de la compañía estructuras más transversales y más alineadas con lo que busca. Una vez que hemos visto un poco las cuestiones clave a tener en cuenta, vamos a pasar a la definición de roles e itinerarios profesionales, el ver cómo podemos acotar y agrupar este tipo de perfiles para definir un plan de carrera. Habrá organizaciones que en su proceso de evolución estén más o menos lejos de definir roles e itinerarios. En las organizaciones donde todavía no estemos en tesitura de poder hacer este tipo de agregaciones, podríamos desplegar los perfiles competenciales definiendo distintos puestos genéricos que nos permitan agregar. Pero para que veáis un poco un espectro más amplio de los modelos, me parece interesante que podamos ver esto. Dentro de los conceptos iniciales, cuando desarrollamos itinerarios,
tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno es el concepto de carrera itinerario y por otro lado lo que tiene que ver con la asignación de los roles. Y esto que hemos estado viendo nos permitirá concretarlo en una ficha, ¿no?, de descripción del rol profesional, donde tengamos una descripción general del rol, cuáles son los conocimientos y competencias que debe de tener y cuáles son las experiencias vinculadas. Este perfil de competencias nos va a permitir, cuando hagamos la evaluación, alinearnos y comparar el perfil competencial del rol profesional con el perfil competencial de la persona. Y esto nos permitirá establecer qué cerca o lejos está la persona de la posición que ocupa. De esta forma podremos establecer planes de desarrollo para evolucionar a la persona, para acercarla cada vez más al perfil competencial que tiene que tener en el puesto, o bien identificar en qué cuestiones está pues, desviada del perfil que nos permitan quizá evolucionarla a un rol profesional diferente. Pero nos va a permitir verlo en una foto. Y luego tendremos que trabajar cuáles son los criterios de movilidad. Una vez que hemos visto un poco el enfoque y cómo impacta estos modelos en otros procesos, vamos a ver el proceso principal de desarrollo. Aquí vamos a ir viendo algunos flashes que nos permitan, dialogar, o yo hablaros y vosotros pensar sobre aspectos que seguro que identifiquéis de forma muy clara dentro de vuestra organización. Por un lado, el 70% de las organizaciones están reevaluando sus procesos de gestión del desempeño y del desarrollo. Es un proceso que está siempre en continuo análisis. Las cosas evolucionan, las organizaciones se transforman y esto hace que tengamos que volver a repensar este proceso. Es un proceso muy vivo dentro de una organización. Que el 70% no lo tengan como un proceso estanco y lo estén evolucionando significa que algo tendremos que pensar sobre el proceso para asegurar que lo estamos trabajando de forma adecuada a la circunstancia que vivamos en ese momento. Otro aspecto a destacar es que el 98% de las evaluaciones acaban siendo satisfactorias, es decir, con evaluaciones con una tendencia un poco a la alza. Esto suele ser fruto de cierta perturbación del modelo. Ahora veremos algunos sesgos que nos encontramos dentro de las evaluaciones, algunos hándicaps que tienen las compañías que debemos de evitar para que realmente este proceso tenga sentido. Si el 98% de los empleados tienen unas evaluaciones muy altas, estamos haciendo un modelo que no nos está dando información de ningún tipo, porque el que todo esté arriba, lo mismo me daría que estuviera arriba, que estuviera a mitad, no me permite diferenciar, con lo cual no voy a poder adaptar los planes de formación, el desarrollo de carrera, los planes de sucesión a una realidad que tengo un poco desvirtuada. ¿Cuáles son las variables principales del proceso? ¿Qué cuestiones hay que plantear cuando decidimos implantar un proceso de evaluación de competencias? Hay 4 ámbitos. Uno sería proceso, los elementos del proceso, quiénes son los evaluadores y cómo vamos a homogeneizar o a diferenciar, ¿no? Esta última parte es clave para atacar un poco ese 98% que tenemos con evaluaciones muy satisfactorias. A nivel de fases del proceso, como ejemplo, para que veáis un poco y podáis pensar. Podríamos tener un proceso establecido en 4 fases: valoración, entrevista, plan de desarrollo y comités. Este sería un ejemplo cogiendo distintos aspectos de lo que hemos visto anteriormente y este sería un ejemplo ya aterrizado de cómo podríamos definir un modelo. Aquí tenemos diferentes aspectos que pueden ayudaros a identificar planes de desarrollo y a cómo evolucionar a los colaboradores dentro de la compañía. Uno de ellos podría ser trabajar cuestionarios de COL para identificar estilos de aprendizaje y poder diferenciar qué personas tienen un estilo de aprendizaje más adaptador, divergente, asimilador o convergente, y que esto nos ayude a definir de forma más explícita y de forma más acertada ese plan de desarrollo de carrera. Otros ámbitos que podemos identificar son todo lo que tiene que ver con el feedback continuo y constructivo, donde identificaremos los diferentes estados donde se puede identificar un feedback, ¿no? Si es conocido por los demás o no, y si es conocido por uno mismo o no. Identificar cuáles son aquellos puntos ciegos donde todo el mundo identifica, mi manager me identifica y yo no visualizo, que me permitirán desarrollarme más en el futuro porque van a hacer que esté más alineado mi yo conocido con el yo que reflejo en el resto de las personas de mi organización. Y ahora vamos a ver un poco, como veníamos diciendo, ese tipo de hándicaps que nos podemos encontrar. Uno sería el me gustas, ¿no?
Dentro de las relaciones personales hay cierta tendencia a que si tenemos afinidad por una persona nos va a costar más evaluarla negativamente o transmitirle aspectos a mejorar de una forma más explícita, ¿no? Si alguien nos cae bien, lo más normal es que veamos una serie de bondades a su alrededor que no nos permitan ser lo suficientemente críticos, lo suficientemente constructivos o lo suficientemente desarrolladores como responsables. Otro sería el efecto halo. Si en una persona identificamos positividad en alguna serie de competencias, esto lo vamos a transferir al resto, ¿no? Y vamos a tener una tendencia inflacionista a la hora de evaluar. Y esto también debemos de intentar evitarlo. Podemos tener personas que tengan una competencia muy desarrollada o conocimientos muy desarrollados y no pasa nada por tener otros menos y poder hacer hincapié en ellos para evolucionarlos y desarrollarlos. Al final, otro aspecto que hemos venido comentando es que las valoraciones excesivamente positivas al final son un obstáculo para el desarrollo. Una valoración muy positiva, bueno, pues de alguna manera regala un poco los oídos, pero tampoco motiva a la acción, ¿no? No te empuja para que hagas algo de una manera distinta, sino que ya te está reforzando que lo estás haciendo bien, con lo cual el evaluado no va a pensarlo tanto, mientras que si hacemos evaluaciones y valoraciones donde tengamos una visión crítica de aquellos aspectos y en personas donde consideremos que tienen mucho potencial y lo están haciendo muy bien, seamos capaces de ayudarles a decir, oye, es que igual puedes exigir todavía más. Esto va a favorecer que tengamos una motivación y un potencial mayor dentro de los miembros de los equipos. Y otro aspecto interesante es el identificar aquellas competencias que son capaces de predecir el rendimiento. Cuando definimos... Ahora vamos a pasar a ver un poco una definición de un mapa de talento. Aquí tenemos un ejemplo, en cada organización se trabaja de una manera diferente, al final todas acaban, si lo consumimos en el objetivo final es identificar personas con un talento o bien alto, con mucho potencial que nos va a permitir desarrollarlo para tener personas muy bien posicionadas y también identificar talentos y potenciales muy bajos para poder tomar decisiones y quizá o derivarlos a otros equipos donde no se requiera lo que estamos pidiendo o bien desvincularlos de la compañía porque, bueno, la aportación mutua no va a ser favorable. O sea, probablemente ni la compañía sea la óptima para la persona ni la persona sea la óptima para la organización. Con lo cual, de alguna manera, lo que debemos de hacer es identificar o bien con estas matrices de 3x3 o bien mediante competencias predictivas de potencial o bien mediante cuestionarios predictivos de potencial, el poder ubicar a las personas en distintos cuadrantes. Al final lo que hacemos es clasificarlas en función del potencial que puedan predisponer para o bien evolucionar de una forma considerable. Podemos tener personas que tengan un desarrollo competencial en ese momento muy bajito, pero que identifiquemos en ellas tener potenciales muy altos que nos vayan a permitir evolucionarlas de forma considerable en el futuro. Y ahora, para concretar un poco y para aterrizar todo esto, os vamos a transferir un poco la idea que ya veníamos trabajando de fusión de procesos, ¿no? De evaluar objetivos para ver cuánto hacen las personas, para evaluar competencias, para ver cómo hacen las personas. Y todo esto poderlo aterrizar en distintos modelos que nos permitan tener integrados estos procesos. Lo vamos a ejemplificar en un vídeo para que sea un poco más dinámico. En Dalia. En Dirección por Objetivos, impulsamos tu avance profesional. Define metas y alcanza objetivos. Accede a los procesos de evaluación. Observa tus avances y los de tus colaboradores. En Desarrollo, podrás realizar una propuesta con tus expectativas profesionales y establecer un plan de desarrollo. Verás todo el contenido de una manera clara e intuitiva. Un software modular adaptado a las necesidades de tu organización, con el acompañamiento de expertos en tecnología y en la gestión de talento y personas. Bienvenido al nuevo modelo de gestión de las personas. Bienvenido a tu nueva plataforma digital de recursos humanos. Así que, por último, daros las gracias por la asistencia, ha sido muy interesante. Yo, además, estos ratitos al final de conversación son muy divertidos y creo que nos ayudan a compartir ideas y esto es muy bueno porque al final estamos todos metidos un poco en el mismo mundo y nos ayuda un poco a ver, el ver lo que hacen otros te ayuda y te motiva a seguir trabajando. Deciros que
Próximamente lo que haremos será, en el siguiente trabajaremos un poco por continuar la línea, el ver cómo aterrizamos estos procesos, tanto de objetivos como de competencias, en procesos de compensación. Y así pues cerramos un poco el círculo y vemos un poco la integración de todos estos modelos. Por último, daros las gracias por asistir. Ha sido un placer estar una vez más con vosotros y cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis dónde localizarnos. Buenos días. Adiós.